Hola chicos, ¿qué tal? En este video voy a hablarles de cómo estamos llevando las cosas respecto al coronavirus aquí en Malasia, uno de los países que a nivel mundial han sabido enfrentar mejor esta emergencia. Desgraciadamente en el mundo el coronavirus sigue haciendo muchos contagios. La situación del virus a nivel mundial sigue muy grave. Muchos países no han sabido enfrentar esta emergencia y los gobiernos han tomado medidas bastante confundidas sin dar reglas muy firmes. Así que desgraciadamente los números siguen para arriba y no se ve que la situación vaya mejorando. Después de la primera emergencia, los gobiernos en Europa bajaron la guardia y ahorita están viviendo una segunda ola del coronavirus. Como han podido ver de los periódicos, Francia ha tenido más de 10.000 casos y España más de 11.000. Son números enormes que desgraciadamente nos hacen ver que quizá no se administró muy bien la emergencia del coronavirus. Aquí en Malasia, un país de 32 millones de habitantes, una economía emergente, así como México o Colombia, desde que empezó la pandemia hemos tenido menos de 10.000 casos y 128 muertos. Los números hablan bastante claro y se nota que el gobierno hasta ahorita ha sabido administrar bien la emergencia y ha tomado buenas medidas. Pero ¿qué se ha hecho aquí que no se ha hecho en otro lado? Cuando la crisis empezó en marzo y se notó que la situación podía salir de las manos, el gobierno decidió cerrarlo todo, prefiriendo un periodo corto con muchas restricciones a una agonía larga donde ni fu ni fa. Un poquito como está pasando en algunos países de Latinoamérica ahorita, donde por no poner reglas firmes y dejar a que la gente se administrara sola, la emergencia se está postergando mucho y no se ve que se esté logrando controlarla. Yo sé que hay un trasfondo económico muy importante en las decisiones que toma el gobierno, pero esta crisis nos está demostrando a todos que no tomar reglas firmes a tiempo es tan malo para la salud de la gente como para la misma economía. Bien, para entender qué es lo que se ha hecho aquí para lograr controlar el virus, les voy a decir en el detalle qué es lo que el gobierno hizo. El 18 de marzo se declaró a nivel mundial la pandemia del coronavirus y aquí en Malasia en ese mismo día empezamos una fase que se llama MCO, Movement Control Order, en español, Orden de Control de Movimiento. ¿Qué se hizo en esa fase? Se cerraron todas las fronteras internacionales. Eso quiere decir que nadie de Malasia podía salir del país y quienes estuvieran afuera, los malayos, se les permitió regresar a raíz de que hicieran una cuarentena, pero los extranjeros que estuvieran afuera, aunque tuvieran permiso de residir aquí en Malasia, ya no pudieron regresar. Se limitaron los movimientos de la gente y se les permitió salir solo por necesidad para ir al supermercado, para ir al banco, para ir a las farmacias. Había toque de queda a las 8 de la noche y retenes por todo lado en las ciudades. Hasta se emplearon 7.000 militares para apoyarle a la policía. De hecho, después de las 8 de la noche ya no podías salir a las calles. Y si te arriesgabas, bueno, la policía te podía prender en esos retenes y había multas hasta 1.000 ringgits, más o menos $240 americanos o hasta 6 meses de cárcel. Se cerraron las escuelas, los preescolares, las universidades, se cerraron los parques, ya no se permitió ningún tipo de evento religioso, cultural, deportivo, nada de nada. Básicamente el país se paró durante esa fase de control de movimiento. En mi caso, estaba embarazada de mi segundo niño. Mi mamá iba a viajar a Malasia en marzo, pero su vuelo obviamente se canceló, nunca pudo venir.
En ese entonces mis únicas escapadas realmente eran para ir al hospital a mis chequeos médicos. Antes del parto tuve que planear algunas cosas con anticipación. Por ejemplo, necesitaba que una persona viniera a la casa a cuidar de mi niña para yo poder ir con mi esposa al hospital. Entonces tuve que pedirle una carta al hospital donde viniera el nombre de esta persona, porque si de casualidad en la noche se fuera a topar con la policía en un retén, enseñando la carta le dejaran pasar. También tuve que hablar con la organización de mi condominio porque en ese entonces no dejaban pasar visitas. Entonces, toda una planeación para algo tan sencillo como ir al hospital a que naciera un niño. Cuando esta fase empezó, algunas personas la tomaron de forma más relajada. Entonces, un día la policía decidió salir a la calle a prender todas esas personas que estuvieran afuera paseando perros, haciendo ejercicio, corriendo, sin que hubiera agrupamientos. Pero entonces desde ese momento la situación se puso aún más dura porque, por ejemplo, en mi colonia la policía habló con las administraciones de los condominios de la zona para que pusieran reglas más firmes y que la gente de plano ya no pudiera salir a las calles. En el condominio donde vivo cerraron todas las infraestructuras, las áreas comunes, entonces de ese momento ya no podíamos salir del perímetro de nuestra casa. Fue un periodo muy duro, muy difícil. De hecho, gracias a Dios tenemos aquí un balconcito que nos salvó la vida en varias ocasiones para estar más tranquilos y tener nuestras horas de aire libre. Pero sí que fue un periodo muy duro, de libertades restringidas, de reglas muy fuertes y nadie estaba acostumbrados a eso antes de que todo esto pasara. Les entiendo muy bien, muchos de ustedes seguramente seguirán en situaciones muy duras, muy difíciles. Yo entiendo que es difícil. El objetivo del gobierno era alcanzar contagios de un solo dígito en un día, quiere decir menos de 10 casos diarios. Entonces todos los días realmente era ver las noticias. Bueno, sé que ustedes también, todo el mundo en esta época ha estado viendo las noticias y ver a nivel mundial y a nivel de su propio país cuántos contagios había. En ese entonces estábamos muy al pendiente para ver que los casos bajaran de los 2 dígitos para poder eventualmente tener más libertades. El pico de los casos en Malasia se alcanzó el 3 de abril. Un mes después, el 4 de mayo, entramos en una nueva fase que se conoce con el acrónimo de CMCO, Conditional Movement Control Order, en español, Orden de Control de Movimiento Condicionado, para cubrir los asuetos musulmanes que justamente venían en esa época, el Hari Raya y otros más. Como Navidad para nosotros, pues se junta en familia, hay más agrupamiento, entonces para evitar eso se decidió extender esa fase. ¿Qué cambió en esa fase? Pues realmente muy poquito. Ya nos dejaron salir 4 personas del mismo núcleo familiar en el coche. Fue la primera vez después de tanto tiempo que por fin pudimos salir todos en el mismo carro. Y estaba manejando yo, ni les cuento la emoción que tenía de estar manejando por fin el carro. Algo tan sencillo que en ese momento me pareció tan extraordinario. Tenía unos sentimientos en contraste. Por un lado me sentía feliz de volver a tener algo de libertad. Por otro lado tenía algo de inquietud porque si me hubiese parado con un retén tenía miedito de que me hicieran pregunta y aunque técnicamente sabía que no estaba haciendo nada mal, pues también no me sentía muy cómoda. Sé que la mayoría de ustedes me entienden y muchos estarán pasando por esta misma situación, pero ánimo, esta situación no va a durar para siempre. Y ojalá pues vaya mejorando pronto y que pronto regresen a su normalidad. En esa fase de CMCO, lo que hicieron también fue darnos poquita más libertad en los movimientos. Entonces ya nos podíamos mover en un radio de 10 kilómetros, lo cual pues es realmente muy poquito. Nosotros vivimos en una zona residencial y muchas veces al tener una necesidad por el centro de la ciudad, le dudábamos si ir o no, justamente porque se excedía tantito de los 10 kilómetros y de nuevo pues topándose con un retén, nunca sabíamos si podían llegarnos a poner una multa o quién sabe qué. En esta fase de transición a veces sentimos que los lineamientos del gobierno no estaban tan precisos y por eso se prestaban a la interpretación. Por ejemplo, dijeron que iban a abrir los parques y nos pasó a nosotros que fuimos a un parque
y estaba abierto, funcionando muy bien, pero regresamos una semana y media después y ese mismo ya estaba cerrado. Empezaron a abrir algunos establecimientos comerciales, pero realmente muy poquitos, y algunos centros comerciales. En muchos de esos lugares no dejaban meter a niños. Entonces, hasta muchas veces me ha pasado que salía con mi niña y le prometía algo y luego tenía que disculparme con ella porque no podía cumplir mis promesas. Eso en lo psicológico también fue muy duro, porque cómo explicarles a un niño que le habías prometido algo que no lo puedes cumplir por el virus. Ese tipo de cosas también fueron bastante complicadas y difíciles de administrar. Sé que me entienden perfectamente porque pues estarán pasando por lo mismo. Entonces sentimos en esa fase que el gobierno estaba tanteando la situación, viendo los números, viendo cómo la gente respondía a esas nuevas medidas en un mecanismo de estire y afloje, dando más libertades para luego quitarlas otra vez. Fue una fase preparatoria a pues, la fase donde justamente estamos ahorita, que es la fase ya de recuperación. Esta fase de recuperación donde estamos ahorita empezó el 10 de junio. Me sigo acordando la primera vez que salí con mi hija a comprar una paleta de hielo. Algo tan sencillo, pero que en ese entonces fue una alegría increíble. ¿Qué cambió respecto a la fase anterior? Las fronteras internacionales siguen cerradísimas. No se puede viajar a Malasia al menos de que no tengas una autorización o en casos muy especiales. De hecho, se ha vuelto algo casi extraordinario ver un avión en el cielo. Incluso últimamente las reglas se han restringido aún más a raíz de los casos que están pasando en muchos países. Entonces el gobierno hace unos días declaró que no se puede llegar a Malasia de países que hayan tenido más de 150,000 casos desde que empezó la pandemia. Entonces en el caso de nosotros, por ejemplo, siendo italiana yo y mexicano mi esposo, saliendo de Malasia ya no hubiera forma de que podríamos regresar. Para quienes tengan autorización de viajar a Malasia, de toda manera hay que cumplir con una cuarentena de 14 días. Antes esa cuarentena se podía hacer en la casa, pero ya que encontraron a muchos que supuestamente debían de estar haciendo la cuarentena paseando por las calles, entonces el gobierno dijo, ya está, hasta aquí, a partir de este momento la cuarentena se hace en estructuras particulares. Entonces así se maneja ahorita. El costo de la cuarentena son 4,700 ringgits, que equivale a unos $1,130 americanos por persona. Eso incluye la estancia, los alimentos y los costos de los chequeos médicos y de los tests. Por fin, en esta fase de recuperación se permiten los movimientos de un estado al otro dentro del mismo país. Eso ha significado que, por ejemplo, nos hemos concedido un fin de semana en la playa con los niños después de toda esa época de confinamiento. Realmente no estamos aprovechando mucho esta libertad porque de toda forma, aunque las cosas marchen bien aquí, sigue habiendo riesgo. Entonces con niños chiquitos preferimos cuidarnos, pero de todas maneras sí que hay esa libertad, y si uno quiere y puede, pues sí se puede mover de un estado al otro dentro del país. Esto ha permitido mucho incrementar el turismo doméstico. Y así que aunque las fronteras internacionales siguen cerradas, los hoteles de la costa sobre todo siguen todos reservados. Malasia es un país que depende bastante del turismo, y entonces sí que ha venido bien un incremento del turismo doméstico frente a un bloqueo general del turismo internacional. Quienes más sufren en este momento son los hoteles en la ciudad, donde mucha parte de su economía estaba derivada por meeting, congresos y ferias de empresas. Todo eso actualmente sigue bloqueado y entonces pues son los más afectados de esta crisis. Por fin volvieron a abrir escuelas, kinder y universidades. En el caso de mi niña, que tiene 3 añitos, entonces va a un kinder, muchos papás en un principio le dudaron y prefirieron no mandar a sus niños a clase.
Yo la verdad en lo personal tenía algo de miedito porque con tantas medidas y tantas reglas no sabía cómo iba a poder cooperar mi hija, pero realmente tengo que decir que nos fue fenomenal. Mi hija se adaptó súper rápido y realmente los maestros supieron llevar las cosas muy bien. Aprendí que muchas veces cuando se les explican las cosas bien a los niños nos pueden sorprender y tienen una capacidad de adaptarse muy buena, se adaptan súper rápido y con mucha naturalidad, mucho mejor que muchos de nosotros adultos. En esta fase se empezó a revitalizar la economía, entonces gradualmente se abrieron todos los establecimientos comerciales, los centros comerciales, las tiendas, los parques, hasta los parques de diversión. Todo claro, con medidas muy estrictas, con muchas reglas para evitar agrupamiento y hacer todo en seguridad. El gobierno adoptó una aplicación, entonces todo el mundo que se quiera meter a una tienda, a cualquier lugar, necesita tener esa aplicación en su teléfono. Yo obviamente también la tengo. Entonces al llegar al lugar necesitas escanear con tu teléfono un código QR, te piden tu nombre, apellido, tu contacto telefónico, te checan la temperatura y ya te registras y te metes. De esa forma, si hubiera cualquier emergencia, cualquier caso de COVID, te pueden contactar y dar seguimiento. Gracias a todas estas medidas que el gobierno ha tomado, se ha logrado controlar la situación muy bien. De hecho, han habido días con hasta 0 contagios y cuando se sobrepasan los 50 casos, realmente es por casos muy especial, como por ejemplo trabajadores ilegales que llegan a Malasia y que tienen coronavirus. De todas maneras, hasta en esos casos el gobierno ha logrado aislarlos, controlar la situación y evitar de que pudiera haber más contagios. Obviamente hay que decir que la gente observa muy bien las reglas aquí en Asia y eso ha servido para que la situación se pudiera controlar con más facilidad. Esta fase de recuperación que iba a terminar el 31 de agosto por todo lo que está pasando en el mundo y los casos que siguen creciendo, el gobierno decidió extenderla hasta el 31 de diciembre. Eso, claro, en lo personal nos da un poquito de pena porque, bueno, vamos a tener una Navidad tropical este año y mis papás hacen bromas de que van a conocer su nieto cuando ya le toque casarse. Pero fuera de eso, nos sentimos muy bien aquí, nos sentimos seguros, tranquilos y se siente muy bien poder tener esa tranquilidad al salir a las calles. Hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia y solo así podremos contener este virus. Espero que en sus países las cosas vayan marchando bien, que logren bajar los contagios y que se sientan más tranquilos en la hora de salir de sus casas, que pronto se pueda regresar a una normalidad, aunque sea utilizando cubreboca y lavándose las manos todo el rato. Ojalá el sector económico también vuelva a reemprender su camino y que todo vaya marchando bien. Espero hayan sacado algo positivo de este video, que les haya llamado la atención, ver cómo se están llevando las cosas en un país tan lejano como Malasia, donde hasta hoy las cosas han funcionado bastante bien. Les pido que le den un like a este video. Si quieren, suscríbanse a mi página y es todo para hoy. Quédense en su casa, quédense seguros y aquí nos vemos pronto. Gracias, adiós.